este título entonces da una idea equivocada porque aquí habla de personas que quieren desescolarizar, en vez después el texto habla de personas que quieren abrirse escuelas alternativas. Es totalmente otra cosa, ¿ok? Ahora, entre las personas que no apoyamos el sistema escolar que existe, el del Estado, de cualquier Estado donde estemos, hay también personas que se apoyarían a una escuela alternativa porque piensan que esa escuela alternativa cumple con sus deseos, sus expectativas. O sea, por ejemplo, si no se quiere que el niño pase muchas horas sentado y la escuela alternativa nos propone que el niño pueda jugar como quiere o se estudie al aire libre, etcétera, nos puede gustar y podemos querer inscribirlo, pero eso no es desescolarizar, ¿ok? Esto es buscar una escuela alternativa. Desescolarizar es no mandarlo a la escuela. Ahora, otro problema, otro malentendido que se crea es esto. Cuando aquí dice en las primera palabra evidenciada, la desescolarización está regulada legalmente en más de 30 países, pero no en España. Bueno, esto no es así. No es la desescolarización que está regulada legalmente en más de 30 países. Empezando por explicar que la palabra desescolarización significa quitar el niño de la escuela, ¿no? Bueno, técnicamente se tendría que hablar de no escolarización si el niño no ha ido nunca. No escolarización voluntaria, que no es la no escolarización de quien no puede entrar en la escuela por alguna razón, pero que esté regulada legalmente en 30 países. Aquí hay dos errores. A ver, en muchos países que después aquí cita, dice cuáles son, dice algunos de los que son, y entonces a lo mejor algunos lo sé cómo funcionan. Por ejemplo, habla de Portugal, vamos adelante aquí, habla de Inglaterra a cierto punto más atrás, etc. En algunos países está regulado el homeschooling, la escuela en casa, que no es la desescolarización, es estudiar en casa el programa escolar y pasar los exámenes solamente a la escuela y conseguir el título. Esto no es desescolarización, es simplemente, se llama homeschooling, del término inglés escuela en casa, y es seguir el programa desde casa. En España esto no es que, vamos a ver, esto no es posible, pero no creo que sea debido a la Constitución. No es posible porque las administraciones no quieren que lo sea. Y por encima se ve muy mal a nivel social, o sea que por los años que he vivido yo en España puedo decir que comúnmente la gente considera que los niños tengan que estar en un sitio aparte y no en las casas, en la ciudad, en los condominios, etc. Por cierto número de horas diarias, así que así considera, así le interesa que sea, y la cultura no es muy favorable a que haya niños sin horarios o niños que no tienen esta obligación de estar separados de la familia por cierto número de horas. Entonces, esto lo puedo decir porque realmente la verdad es inútil que luego una persona escuchándome decir que me siento muy bien desde que los niños no van a escuela, crea que sea todo fácil. No es todo fácil. Lo que digo que nos sentimos muy bien entre nosotros y por cómo lo veo crecer. Me encanta haber tomado esta decisión. No volvería atrás, pero sí que hubieron obstáculos y
obstáculo en España concretamente son las administraciones y que aceptan solamente que haya niños que estudian desde casa, pero con Skype, hablando con el profesor, etcétera, no estudiando ahí sentado con su madre o su padre o un profesor particular o solos o con quien sea, que quiera dedicarse a acompañarlos con sus hermanos, etcétera. Y esta posibilidad de estudiar desde casa a través de internet, o sea, con un vínculo con la escuela, la dan solamente en casos muy específicos, como por ejemplo, muy raros, como por ejemplo casos de familias que que por su trabajo tienen que ser nómadas, por ejemplo, los que siguen las ferias, etcétera. Pero no ayuda a la otra gente que quisiera simplemente adoptar esta medida simplemente como estilo de vida. Ahora, pero esto no llega a ser desescolarización. Tengo un niño que sigue el programa escolar así como es desde casa. A mí esto no me gustaba, pero a lo mejor las personas que cogen el programa escolar, aunque no le guste a algunas, pueden hacerlo también porque tienen miedo que si no, no se consigue el título. Ok, bien. De todas maneras, esa sería la escuela desde casa. Desescolarizar es otro cuento, no hacer escuela. Así que a mí no me valen las escuelas alternativas. Incluso para mí, en mi opinión, y por mis ideales, son un daño mayor. Porque si mi hijo piensa que en cierto lugar o en los libros o a través de maestros o en alguna con algún medio o en alguna institución o en alguna aula o en algún horario, etcétera, o con algún método se consigue la instrucción sin la cual no se podría sobrevivir o se tendrían desventajas a sobrevivir en el mundo. Yo lo que le estoy enseñando es que él nace sin las habilidades para crecer, o sea que él nace en la imposibilidad de sobrevivir sin apoyos que sean métodos organizados por los adultos y que con su curiosidad natural y sus habilidades naturales no llegaría a poder sobrevivir y no llegaría a poder ser inteligente, a poder ser receptivo, a poder aprender a hacer algo con su vida. Okay. Si una persona desde pequeña, desde que nace, aprende a hablar, a caminar, cosas importantísimas y muy complicadas, prácticamente imitando, está claro que así pudiera ser todo el resto. Entonces, ¿qué sucede? A mí, con estas ideas que tengo yo, no me puede ser útil la escuela alternativa. ¿Por qué? Porque la escuela alternativa hace que el niño se divierta más, esté menos tiempo sentado, no tenga la obligación de esperar si tiene que ir al baño, pueda escoger a lo mejor que estudiar un día o estudia jugando. Pero ¿qué pasa? Que como se está divirtiendo y este aprendizaje es más natural, el niño quizá encariñándose más se convence aún más de que sin aquello no aprendería. Esto es lo que
yo principalmente quería evitar. Yo puedo ser parte, me puedo considerar parte de las personas que no escolarizan, ¿ok? O que han desescolarizado. Si tú como padre o madre crees que el niño no tenga que tener que aprender a escribir o a leer a cierta edad, sino que tú crees que tiene que ser espontáneo su acercamiento a estas habilidades, sí, que no haya una edad en que tenga que hacerlo obligatoriamente, el hecho de pasar los exámenes te puede obstacular, porque no puedes dejarlo libre de hacer como quiere si él tiene que demostrar de haber aprendido cierta cosa por su edad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un Estado llega a legalizar, digamos, la escuela desde casa, te pone reglas. Entonces, no es esto lo que sería deseable para todos nosotros, lo que queremos, otro tipo de infancia para nuestros niños. ¿Qué sucede? Puede ser útil para aquella y deseable para aquella persona que simplemente quieren que pasar más tiempo con el niño, entonces no quieren que todas las mañanas vaya a la escuela, pero sí están de acuerdo con el sistema de estudios, con la temática, con los exámenes, etc. Otra gente simplemente no quiere que pasen exámenes porque creen que no deben, que no es deseable que interioricen la idea de tener que ser juzgados. Creen que los niños se tengan que sentir libres de tener un propio criterio sobre si han aprendido una cosa o no y no tengan que ser juzgados por una comisión de examinadores. Entonces, esto es otro problema. Si el gobierno llega a legalizar la escuela desde casa, luego habrá una regla sobre esto. ¿Puedo o no puedo hacer que pase exámenes? Ok. Cuando aquí dice además que la desescolarización está regulada legalmente en más de 30 países, hay que ver, cada uno de esos países tiene cosas que permite y cosas que no. Por ejemplo, yo al final he podido hacer unschooling en España porque primero me he ido, he vuelto a mi país un tiempo y ahora paso unos periodos en España, pero no soy residente. Así que para mí ha sido así. Luego otra persona puede haber encontrado otras soluciones y perfecto. Ok. Pero la persona que más me habían ayudado a entender las leyes de mi país me han confirmado que no está regulado. Lo que pasa es que la Constitución dice que puedes educar al niño, no, que tiene la obligación, y hay una obligación, vamos a ver, en fin, al final no es que la democracia represente toda esta libertad que uno se cree. Hay un artículo de la Constitución que dice que tenemos la obligación de educar a nuestros hijos, pero no se dice cómo, no se dice escolarizar. Ok. Yo encontré muchísima información en los grupos de Unschooler gratis y con mucha precisión y dedicación sobre cómo funciona legalmente, porque de todas maneras, aunque no esté no sea legalizado, tú tienes que hacer una comunicación. Tiene que comunicar con una carta o en presencia al gobierno que tú
te estás ocupando personalmente de la instrucción, de la educación de tu hijo. Y luego hay incluso una multa muy pequeña de 10 euros si no le hace pasar el último examen, el que se hace a los 16 años. Hablé con una asistente social sobre el tema y quedó muy sorprendida negativamente, porque todas las personas que trabajan como trabajadoras sociales, etcétera, tendencialmente, no todas, creen que sea un delito que el Estado no ponga una punición grave a quien no escolariza el niño. No ponga leyes más restrictivas. Así que, bueno, pero al final le hablé, pero al final ella tuvo que convenir que no era muy fuerte la prohibición. Ok. Pero esto no significa que esté reglamentado, simplemente no el homeschooling o la desescolarización, no que no lo está. Estar regulado significa que haya una regla. Y luego, como digo, pueden estas reglas que pondría el Estado sobre cómo puedes enseñar a tu hijo desde casa, pueden crear obstáculos a quien tiene opiniones diferentes. Entonces, para nosotros, para las personas que opinan como yo, y creo que un poco para todos, si vamos a ver, la situación realmente ideal es que no se persiga, porque ilegal no lo es ni siquiera en España. El problema es que, pero hay una fuerte determinación por parte de las instituciones de llegar a que todos los niños frecuenten la escuela, y esta es la política. Incluso hay movimientos que quieren que el niño empiece a estudiar a los 3 años. O sea, se está yendo del lado opuesto a que yo considero deseable. Así que, pero por el momento, el problema principal no es la Constitución en sí, me parece entender, son las administraciones. Veo mucho material circular en internet que parece bonito, y lo es bonito, pero claro, es el material que proporcionamos las personas que han podido escoger esto y lo pueden practicar. Entonces decimos que nos sentimos bien, pero a lo mejor hemos tenido dificultades a poderlo realizar. Yo puedo decir que cuando se dice en 30 países, por ejemplo, está regulado legalmente, se habla demasiado de manera genérica y un poco imprecisa. No es muy exacta la idea que se da. Aquí además habla a cierto punto de costes económicos, ¿no? Pero habla de esto porque está hablando de escuelas alternativas, ¿ok? Claramente, si yo quiero crear una escuela alternativa y el Estado no me apoya con subvenciones, tendrán que ser los padres de los niños que paguen el sueldo de la persona que se escoge como educadora, o compren el material, etcétera. Pero si haces escuela desde casa con el programa escolar, tiene que comprar solamente los libros y el material que se compra para la escuela. Y si no sigues el curso escolar, si no sigues el programa escolar, como en mi caso, no tienes que comprar nada, esto es gratis, porque los niños encuentran todo el material que quieren o en internet o en bibliotecas o afuera, viviendo en la vida normal de todos los días. O sea que si salen conmigo a comprar el pan, han visto cómo se utiliza el dinero, y si hablan con la panadera pueden saber también cómo se hace el pan. Así que se han educado en aquel sentido y no hemos gastado de más de lo que era lo de la comida. Bueno, así que esto es básicamente lo que quería decir.